Muy bien, ahora le invito a abrir su Biblia. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. La última vez que nos encontramos por aquí, hablamos del conocido predicador Juan Wesley, aquel que dijo, el mundo es mi parroquia. Gracias, Aldo, el mundo es mi parroquia. Hablamos de su familia, de su vida, de sus comienzos, de su formación teológica, de su conversión, de su llamado. Y de la preocupación especial que tenían sus padres acerca si Juan realmente había recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Sus padres estaban preocupados si Juan realmente había nacido de nuevo, si había tenido un encuentro personal con Cristo. Y realmente Juan necesitaba ese encuentro con Cristo. Había pasado por seminarios de teología, formación, un hogar cristiano, pero no había tenido el verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y entró en todo un proceso hasta que Dios le habla a su corazón. Vimos algunas cosas muy interesantes, y en especial para los que somos padres. Como Samuel y Susana Wesley, los padres de Juan, se preocupaban en este punto que recién decía. El preocuparse si realmente habían nacido de nuevo, si Juan había nacido de nuevo. Tenían una cantidad de hijos, habían quedado 13 hijos y habían tenido 6 más que habían fallecido. 13 hijos y ellos se preocupaban por cada uno de ellos. Vimos también para los que somos padres, padres que cuidan a sus hijos con amor y los ayudan a crecer en la vida. Cómo estos padres dedicaron tiempo a la vida de Juan Wesley, ese gran predicador de 1700, decíamos que hacía 300 años, 2 meses y 15 días, hoy hace más, que nació Juan Wesley, ese gran predicador de la historia. Vimos también cómo Dios usó la vida de este hombre para sus planes y proyectos que afectaron la sociedad. Y a muchos otros hombres también que contribuyeron al despertar espiritual de Inglaterra en aquellos días. La desesperanza, la falta de sentido, las borracheras y el licor eran moneda corriente en la vida de la sociedad de aquellos días. ¿Les suena conocido esto? La desesperanza, la falta de sentido, las borracheras, el licor, eran moneda corriente en la vida de la sociedad en aquellos días de Juan Wesley. ¿Les suena conocido? ¿Pasa esto hoy? Pero el poder del Evangelio se derramó en aquellos días, dando como resultado paz en la vida de las personas, paz en los hogares, menos borrachos en la calle. Las personas de mala vida se volvían a Dios, cambiaban sus actitudes. Las canciones ordinarias y el mal vocabulario empezaba a desaparecer de la calle. Y en su lugar cantos de agradecimiento a Dios y encuentros de oración. Y las iglesias empezaron a crecer el número de personas. La esperanza volvía a transitar por las calles, comenzando así un cambio moral en la sociedad, pero sobre todo un cambio espiritual que comenzó por aquí. Juan Wesley junto a otros lucharon contra la explotación de los niños, la explotación de las mujeres, la explotación laboral, lucharon contra la esclavitud, la usura. Se creó un fondo de ayuda a las víctimas de los prestamistas. ¿Escuchó esto por ahí también? El tema de los prestamistas, usted verá, lo habrán llamado por el teléfono, las redes, la televisión. Todo el tiempo alguien le está ofreciendo algo para que usted se endeude. Lucharon contra el tráfico de bebidas alcohólicas. John Howard, discípulo de Wesley, promocionó la reforma del sistema penal inglés. En 1780, Roberto Riker, periodista, comienza la escuela dominical en su casa y así llega hasta nuestros días. Comienza el movimiento misionero por Guillermo Carey.
Se forma la Sociedad Misionera Bautista y Tomás Charley funda la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. ¿Cuántas cosas vimos hace unos días atrás? Toda esta movilización resultó como consecuencia de la conversión de un hombre al Evangelio y el mover de Dios en varios corazones. Wesley no era solo el poder estaba en él, era el poder de Dios usando a Juan Wesley. Era el poder del Evangelio usando a Wesley como Dios ha usado a otras personas a lo largo de la historia. Una verdadera conversión trajo avivamiento a una familia, a la iglesia y a toda la sociedad de aquellos días. La predicación de las buenas nuevas del Evangelio, acompañado con la música, el evangelismo, la ayuda a los necesitados, el cuidado espiritual de nuevos creyentes, trajo un mover en toda la sociedad. Porque no solamente Juan Wesley se detuvo en predicar y que las personas se convirtieran, las acompañó, las ayudó, atendió las necesidades. Y otros que se fueron, levantaron, vieron el propósito de Dios y tomaron ese desafío de ayudar a cambiar la sociedad. Dios movilizando corazones, Dios ayudando a que esa sociedad pudiera ser transformada. Un avivamiento en el pueblo del Señor y una renovación en la sociedad. Un avivamiento en el corazón y en el pueblo del Señor y una renovación allá afuera. Sin duda que esta historia nos moviliza a todos, nos hace pensar, nos motiva, nos desafía, nos hace pensar, ¿qué tal si esto sucediera hoy en día? Si pudiéramos ver algo de esto en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, ¿cómo sería ese mover de Dios? ¿Cómo sucedería? Sin duda que todos tenemos un anhelo que Dios pueda hacer grandes cosas en los tiempos que vivimos. Como dice Habacuc capítulo 3, versículo 2, yo se lo leo, no se preocupe. Y dice así, el clamor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. El desafío del predicador bíblico. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Hay un clamor profundo en el corazón del mensajero bíblico. Hay un clamor profundo en el corazón de este hombre que desea que el mensaje de Dios sea compartido en los tiempos, que el poder, la misericordia y el amor de Dios transforme la sociedad, una sociedad con injusticia. Hay un clamor profundo en el corazón del mensajero. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hoy nosotros, muchos años después, queremos sumarnos también y decimos también, Señor, aviva tu obra. En medio de estos tiempos difíciles que hoy vivimos, aviva tu obra, Señor. Despierta a tu iglesia, despierta a tu pueblo en todas partes. Hoy las personas están en el mundo sufriendo, desesperados, sufriendo por la guerra, países bajo el poder de dictaduras, gente moviéndose de un lado a otro para encontrar paz y tranquilidad y alimento, niños muriendo por el hambre y la guerra, la injusticia y la corrupción, la violencia, caminan libremente por las calles de este mundo. Señor, necesitamos tu presencia. Creo que como la Biblia nos enseña y nos habla a cada uno de nosotros, tenemos que buscar que Dios obre en nuestros tiempos, pero sobre todo que Dios obre primero en mi propio corazón. Señor, necesitamos de tu presencia, de tu poder nuevamente, de tu amor, de tu misericordia y de cristianos que se levanten a buscarte en oración, que vuelvan a abrir sus Biblias y se comprometan con la necesidad de su alrededor, que vuelvan a buscar a Dios, que abran sus Biblias y que oren. De paso, sin ser hoy, ¿cuántas veces abrió su Biblia en esta semana que pasó? Por eso hoy decimos, Señor, enciende nuestras vidas, enciende nuestras vidas. Ayúdanos en este tiempo a abrir tu palabra, a buscarte en oración y llevar una vida en santidad. Aviva tu obra en medio de los tiempos.
nos sumamos al mensaje bíblico. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. En todo momento de la historia, la iglesia necesita un avivamiento. Pero ese avivamiento comienza en primer lugar en mi propio corazón. No podemos pedirle a otros, a las congregaciones, a las iglesias, el primer avivamiento. El que se debe encender primero soy yo, es usted. La necesidad de un avivamiento. A través de los tiempos, la iglesia de Cristo ha experimentado verdaderos avivamientos espirituales, llevando a multitudes a los pies de Cristo y generando un mover en la sociedad. Porque se aviva la iglesia del Señor, se enciende la iglesia y eso afecta a la sociedad. Es una consecuencia. Desde mi juventud, hoy tengo 51, he escuchado en muchas oportunidades, viene un avivamiento para Uruguay. ¿Lo escuchó alguna vez? Yo lo escuché muchas veces. Viene un avivamiento para Uruguay. Algunos decían, viene del sur, viene del este, del oeste o viene del norte. Pero saben que yo nunca lo vi. Si usted lo vio, me avisa después. Pero nunca lo vi. Y ya han pasado más de 30 años. Pero sí he visto personas que avivan sus vidas, ya que tienen plena comunión con el Señor Jesucristo y un fervor y pasión, porque cada día doblan sus rodillas, abren su Biblia y buscan a Dios en oración. Y se preocupan por su prójimo, por su hermano en la fe, animarlo para que avance y crezca. Pero nunca vi un avivamiento, solamente el avivamiento de personas cristianas que buscan a Dios y están encendidos y tienen el poder de Dios para compartirles a otros. ¿Pero qué es avivar? Avivar es preservar, hacer revivir algo. Significa hacer que una cosa sea más viva o intensa. En otras palabras, es avivar el fuego, ese fuego que tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo está el Evangelio en nuestro corazón, hermanos? Y sinónimos de avivar es encender, entusiasmar, animar, reanimar, inflamar, activar y aligerar. ¿Estoy encendiendo y ayudando a encender el fuego de Dios en mi vida? Es mantener la llama encendida. ¿Vio cuando a usted le toca hacer asado? No sé si lo hace con carbón o con leña, pero vio que usted tiene que avivar el fuego, le da aire hasta que enciende. Quizás lo hace con carbón. Yo a veces uso las dos cosas, leña y carbón. Pero vio cuando usted saca la brasa y le quedan 3, 4 brasas al costado, ¿qué hace? Se van apagando. Necesitamos arrimarla al fuego, darle aire y la brasa revive para mantener la llama encendida. Es cuidar esas pequeñas brasas que no se apaguen y crezcan aún más para poder hacer asado o lo que a usted más le guste. Pero así pasa con nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar a Dios por medio de la Biblia, buscarlo en oración, congregarnos también para estar en comunión con los hermanos que nos pueden ayudar. Nos ayuda a mantenernos encendidos, pero muchos descuidan su salud espiritual. Muchos cristianos salen a correr y está bien, salen a caminar, van al médico, hacen todo, pero muchas veces descuidamos nuestro tiempo espiritual con Dios y lentamente nos vamos apagando. La próxima vez que usted prenda el fuego, aparte un carbón o un pedacito de leña, ve que poco a poco se va apagando. Como una brasa o un carbón va quedando a un costado. Cuando nosotros no cuidamos nuestra salud espiritual, la lectura de la Biblia, la oración, el congregarnos, nos va pasando lo mismo. Por eso la Biblia nos recuerda qué saludable que es congregarse. Estar con el hermano, conversar, charlar, conocer nuevas experiencias. Hoy en la clase alguien hablaba del perdón y qué bueno fue escuchar eso y nos hizo bien a todos. Eso nos ayuda. Escuchamos la palabra de Dios y vemos el proceso práctico de esa enseñanza que pasa en la vida de nuestros hermanos. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está su llama espiritual hoy? Qué bueno hace cuando quizás 20, 15, 5, 10, 30 años usted se convirtió y tenía todo el entusiasmo y el poder para hablar del Señor Jesucristo. Pero hoy, 20, 30 años después, ¿cómo está su brasa? ¿Cómo está su entusiasmo espiritual? ¿Cómo está su compromiso con el crecimiento? ¿Sigue creciendo o ya se detuvo? Tu fervor. Pablo le dice a Timoteo que no apague el fuego que hay en él, que le dé aire. Por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de manos está en ti.
le dice, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego, anímate, crece, avanza. Porque como le he dicho en varias oportunidades, el crecimiento espiritual no es que usted entra crecimientoespiritual.com y usted baja automáticamente una aplicación y usted crece de una. No. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos y vestirnos del nuevo. Hay una responsabilidad que está en nosotros. Y así Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Anima, estudia las Escrituras, ora, sirve, comprométete con la obra del Señor. Haz algo para que aumente el fuego en ti. Y el mismo consejo de Pablo a Timoteo es para usted y para mí. ¿Qué estoy haciendo para aumentar el fuego del Señor en mi vida? Grandes avivamientos en la historia comenzaron cuando varias personas se reunieron a orar. Y sabe que la historia nos cuenta que algunos se reunían en granero y estaban hasta las 3, 4 de la mañana orando. Después de eso se dieron cuenta, y nos cuenta la historia, que dijeron, ahora tenemos que vivir en sanidad, en santidad. Ese proceso de orar que comenzaron a orar, lo fue llevando. Y un día dijeron, además, hermanos, de orar, de abrir la Biblia, tenemos que vivir en santidad. Así que empezaron a pedirle perdón a Dios y tratar de ajustar su vida a la voluntad del Señor, pidiendo perdón, sanándose, pidiendo perdón por los errores y que se habían lastimado los unos a los otros. Y así fueron orando. Y allí comenzaría a predicar, y esta historia nos cuenta que en un pueblo empezaron a predicar el Evangelio. Pero todo esto fue consecuencia de que un día un grupo de una iglesia se juntó a orar en un granero. Y oraron hasta las 3, 4, 5 de la mañana, cuenta la historia. Después se dieron cuenta que tenían que vivir en santidad y ajustaron su vida. Y se perdonaron los unos a los otros los problemas que tenían. Y allí comenzó el mover de Dios. Y allí surge un evangelista llamado Duncan Campbell. Y este hombre comenzó a predicar en aquel lugar, en aquella sociedad. A través de Campbell, el Señor trajo un avivamiento a mediados del siglo XX. Nació el 13 de febrero de 1898 y se fue con el Señor el 28 de marzo de 1972. Se cuenta que un día este gran predicador y evangelista estaba predicando y empezó a predicar en diferentes pueblos. Y un día va a un pueblo y empieza a predicar. Mientras predicaba el Evangelio, el poder del Evangelio, alguien vino por acá y le hizo si podía hablar con él. Y él siguió predicando, si podía hablar con él. Así que pidió disculpas, fue hasta allí y le dijo, miren, afuera hay como 400 personas que están llorando. Usted podría, después de terminar la predicación, podría ir. Dice, porque está la policía afuera, hay cantidad de personas que quieren entrar a la iglesia y ya no entra más nadie. ¿Podría usted salir e ir a orar por ellos? El despertar había comenzado. Aquellas personas que oraban en el granero por un avivamiento, para que las iglesias no siguieran quedando vacías, Dios había respondido. Y ahora Dios había puesto este predicador evangelista también para predicar. Y las multitudes llegaban a la iglesia, no sabían por qué, pero se estaban preguntando, tenemos una necesidad espiritual. Un grupo de campesinos se puso a orar en un granero y ese fue el resultado. A las 48 horas de esto, las cantinas empezaron a cerrar. Porque aquellos que habían aceptado a Cristo ya no iban a las cantinas. En pocas semanas se cerraron tabernas y se cerraron las cantinas. La gente tuvo convicción de pecado y comenzaron a arrepentirse en la búsqueda espiritual del Señor. Por un grupo de personas que estaba en un granero orando y buscando que Dios movilizara a la sociedad. Vemos ejemplos de esto en la Biblia también. El avivamiento en tiempos del rey Ezequías, donde sacaron las impurezas, el avivamiento bajo el rey Josías, sacaron lo malo, el avivamiento en Nínive, se apartaron de su mal camino, el avivamiento bajo Esdras y Nehemías, volvieron a abrir las Escrituras y el pueblo lloraba, el avivamiento en Pentecostés, cuando dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Todos estos pasajes tienen algo en común. El pueblo del Señor se alejó de sus pecados y buscaron a Dios con fervor. Porque el mensaje de Crónicas no es para los políticos, en primer lugar. El mensaje de Crónicas, el humillarse, el buscar a Dios, es para nosotros. Que le busquemos. Cuando miramos estos pasajes bíblicos,
Había convicción de pecado, había arrepentimiento. Se renueva la fe y la búsqueda de Dios, se despierta la iglesia, testifica a otros. Antes de ser maestros, predicadores, evangelistas, servidores de todo tipo de área en la vida de la iglesia, tenemos que vivir buscando a Dios cada día. No debe haber activismo y ocupación en nuestras vidas que nos robe ese tiempo especial con Dios, ese tiempo de comunión. El consejo del Señor es tiempo de buscarme. ¿Qué nos dice la Biblia en 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿A quién no le gustaría ver nuestra tierra, nuestro país, nuestra sociedad, con personas que han cambiado de actitud, que están buscando a Dios? En este pasaje bíblico de 2 Crónicas 7:14 hay un llamado de Dios a su pueblo al arrepentimiento. Es tiempo de cambiar de actitud, no a la sociedad, al pueblo del Señor. A ese mismo pueblo que tiene a veces los mismos pecados que la sociedad, pero a veces solamente tiene un Dios te bendiga, una linda corbata, pero sus actitudes internas están lejos de Dios. Dios los está llamando a que se mantengan fieles. En el capítulo 6 de 2 de Crónicas tenemos el relato de la dedicación del templo y continúa en el capítulo 7, la inauguración del templo con Salomón. Hay cánticos, alabanza, celebración, alegría, festejos por la culminación del templo. Salomón hizo fiesta por 7 días con todo el pueblo y la fiesta duró mucho más. Del versículo 11 en adelante hay un sermón, un resumen de todo el relato de lo que Dios le va a decir a Salomón. Es el pacto de Dios con Salomón. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu corazón y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que no consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La celebración había pasado. El templo se había inaugurado, toda la fiesta estaba terminando, pero ahora Dios se le aparece a Salomón para decirle: bueno, te quiero decir esto, palabras finales. Hay un pacto con condiciones y resultados. Dios se le aparece a Salomón y le dice, en breves resumen, en breves palabras, mensaje para el pueblo, para Salomón y el pueblo: si te humillas, si oras, si me buscas, si te conviertes de tus malos caminos, yo sanaré tu tierra. Hay condiciones para que esto se cumpla. Condiciones que son para nosotros también hoy, muchos años después. Y la primera condición que aparece aquí es: si se humillare mi pueblo. ¿Quién se debe humillar? Los políticos, los líderes sociales. En primera instancia es el pueblo de Dios el que se debe de humillar y cambiar de ruta. Humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona, dice el diccionario. Y humildad es reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades. La idea es también inclinarse ante alguien, en este caso delante de nuestro Señor Jesucristo. El inclinarse, el humillarse, el estar delante del Señor y reconocerlo como Señor y gobernador de nuestras vidas. Es reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades. La idea es también inclinarse ante alguien, como recién decía, en este caso, el Señor. ¿Quién se humilla? Nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Todo el pueblo del Señor, usted y yo. Se debe dejar la soberbia, lo arrogante, lo altivo,
el ignorar a Dios y muchas veces dejarlo fuera de nuestros planes y propósitos. Y debemos buscar la guía de Dios en humildad para nuestras vidas personales, familiares y para la vida de la congregación también. La actitud aquí es postrarnos ante Dios y depositar nuestra confianza, nuestra plena confianza en Él, y reconocerlo como dueño, gobernador y Señor de nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? El segundo consejo que el Señor dice a Salomón es: si mi pueblo ora, si mi pueblo tiene comunión conmigo. Una de las clases que tenemos para los nuevos cristianos, para los que van a integrar la vida de la congregación, es siempre la historia de Roberto Munger, donde Roberto Munger, la mirábamos hoy esta lección, donde Roberto Munger compara la venida de Jesús a su vida como si fuera una casa. Entonces va pasando habitación por habitación. Y una de esas historias, Jesús ve donde hay una chimenea, algunos sillones, y le dice: ¿qué tal si cada mañana nos encontramos aquí? ¿Qué tal si cada mañana yo me preparo el café? Dijo Jesús, levántate y vamos a tener un tiempo para estudiar las Escrituras. Y el modo cristiano dice, con mucho entusiasmo: sí, Señor, estaré aquí hasta que tú vuelvas a buscarnos. Pero la historia va transitando que las primeras veces se reunían a tomar café con Jesús, pero las muchas ocupaciones, las distracciones, el celular, los mensajes, los paros de ómnibus, llevaron a que este muchacho fuera dejando su tiempo con Dios. Pero cuenta la historia que Roberto un día pasa rápido y ve que la puerta está abierta. Y mira, y allí estaba Jesús, con 2 tazas de café, algo de pan y revolviendo el fuego para que estuviera calentita la habitación. Roberto se pone colorado. Abre la puerta, Jesús lo mira. Roberto, ¿cómo estás? Y le dice: Señor, hace 3 meses que no paso por acá a ver las Escrituras. ¿Estuviste aquí? Y dijo Jesús: cada mañana estuve aquí, pero acá tengo un nuevo café para ti. Señor, hace 3 meses que no vengo. Sí, Roberto, lo sé muy bien, pero cada mañana te estaba esperando. Cada mañana te estaba esperando. ¿Cómo quedaríamos nosotros? ¿Nos daría vergüenza? Que el Señor cada día nos está esperando para que podamos abrir su palabra y buscarle en oración. Abrir su palabra y orar. La pregunta también es: ¿cómo son nuestras oraciones hoy? El Señor dice: si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca. ¿Cómo son nuestras oraciones hoy? ¿Nuestras oraciones se parecen más a una lista de supermercado o a la oración que nos dejó Jesús como modelo? Repase sus últimas oraciones. Yo también, ¿Reflejan la búsqueda de la voluntad de Dios o la búsqueda de las satisfacciones de nuestros propios deseos? El hágase tu voluntad de la oración de Jesús, que Él nos enseñó, se ha cambiado muchas veces en hágase mi voluntad, y cuanto más rápido, mejor. Como consecuencia, en estos tiempos, ya no se quiere escuchar el bástate en mi gracia, que fue dicho por Pablo, o posible respuesta de Dios, sí, no o espera. Pensemos en un instante, ¿cómo han sido nuestras últimas oraciones? ¿Como una lista de supermercado? ¿O realmente estamos buscando la guía del Señor para nuestra vida? ¿Tenemos acciones de gracias cuando buscamos a Dios y estamos agradecidos por el techo, el alimento que nos da cada día? Porque Dios provee para cada día. Y eso tenemos que tener la tranquilidad que el Señor provee para cada día. ¿Tenemos intimidad con Dios? Pensando en esta idea, que mi pueblo ore. Hoy como ayer Dios nos está llamando a que le busquemos. Pero la pregunta es, ¿estoy disponible para Dios? El Señor dice, yo siempre estoy disponible para ti. Siempre hay un lugar en mi agenda para ti. Así que vení cuando quieras. ¿Querés venir a charlar? Mi agenda siempre está disponible. No necesito secretaria. Vení y conversemos. Algo más que dice este versículo, dice, si buscan mi rostro, en otras palabras, si me buscan. Dice un autor por ahí, si usted recibiera un sobre con $500 de regalo, usted llega a su casa con el sobre, lo deja ahí
después empieza a ordenar su casa, dice, pero en determinado momento se da cuenta que no encuentra el sobre. ¿Hasta qué hora lo buscaría? Piense. ¿Hasta qué hora buscaría ese sobre con $500 en su casa? 2, 3 de la mañana, 5. Perderíamos toda la noche buscando ese sobre con $500. Ahora, tenemos la oportunidad nosotros como cristianos de tener a Dios. ¿Realmente le buscamos a Dios como ese sobre de $500? ¿Estamos hasta las 2, 3 de la mañana buscando a Dios o solamente un ratito? ¿A quién buscaríamos más? ¿Al sobre de $500 o al autor de la vida? ¿Con qué actitud llegamos a Dios cada día? Algo más que dice el versículo bíblico: deja los malos caminos. Y es un consejo que encontramos en toda la Biblia. Apartarnos de aquello que nos hace mal. Es apartarse de lo que nos hace mal, pensamientos, malas acciones y una larga lista que encontramos en toda la Biblia de acciones que aborrece el Señor. Vivir sin doble discurso y dejar todo aquello que no edifica nuestra vida personal. Y allí tenemos las cartas de Pablo, que hay largas listas de cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que dejar. Como decía hoy, como aparece en Efesios, despojarse del viejo hombre. Dice también el versículo bíblico: yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay 3 cosas que aparecen aquí. Lo primero que vemos es que Dios escucha. Lo segundo, Dios perdona. Y lo tercero, Dios restaura, ajusta, cambia, pule como el carpintero que va puliendo la pieza y va restaurando. Dios es especialista, tiene un doctorado en esto, tiene un PhD, tiene mucho más que eso. Dios es especialista en restaurar. Pero lo que vemos es que Dios escucha, Dios perdona y Dios restaura. Y la clave es la renuncia, el humillarnos delante de Dios. Todo lo que vimos de Juan Wesley días atrás y los avivamientos en la Biblia comenzó cuando el pueblo se dio cuenta que se había alejado de Dios. Hubo convicción de pecado, luego hubo arrepentimiento. Y la clave es la renuncia, el humillarnos, reconocer que andamos por otros caminos y no los caminos de Dios. Los avivamientos en la historia transformaron a la iglesia del Señor, se volvieron a llenar y transformó la historia de la sociedad. El desafío está planteado, pero todo ese avivamiento comienza por casa, comienza por aquí. Podríamos reclamar a las iglesias, los mensajes, los predicadores, los teólogos, pero ¿sabe qué? El verdadero avivamiento comienza acá, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y se transforma contagioso. ¿No será tiempo de volver a los graneros, a las reuniones de oración, a la búsqueda de aquel que solamente puede traer sanidad para nuestra sociedad? Nuestro anhelo debe ser tratar de vivir una vida profunda en ese conocimiento pleno de Dios. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vino para ayudarnos a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Vino para enseñarnos a buscar las cosas de arriba. Jesús vino a enseñarnos a buscar las cosas de arriba, la del reino de los cielos, y lograr lo fundamental, el crecimiento y ser cada día más semejante a Jesús. Y como decíamos días atrás, no es dejarse la barba y vestirse con una túnica blanca. Nuestras acciones. Por eso es tiempo, hermanos, de encender nuestra vida espiritual. ¿Cómo está? ¿A medio fuego? ¿A llama completa? Entusiasmarnos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Animarnos en su palabra cada día. Reanimar la llama, reavivar el fuego. Es tiempo de mantener la llama encendida. Piebu, que somos parte de usted y yo, tenemos que reanimar la llama. Tenemos que buscar a Dios, orando, doblando nuestras rodillas, para que el Señor pueda hacer la obra en este tiempo. Mi hermano, ¿cómo está su llama espiritual hoy? El Señor dice: yo sanaré su tierra. El gobierno no sabe cómo sanar la tierra, porque la corrupción, la injusticia está en el corazón de cada persona, de la sociedad, del gobierno y donde sea. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo: mira tu sociedad,
¿Tendremos algo que ver nosotros con lo que pasa allá afuera? Y el Señor nos dice a usted y a mí, si te humillas, si oras, si me buscas, si te conviertes de tus malos caminos, Piegu, hay condiciones y promesas para que esto se cumpla. ¿No será tiempo hoy de pensar lo que dijo Habacuc? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Qué desafío, ¿verdad? Qué lindo fue escuchar la historia de Wesley. Uno se enamora, se entusiasma de toda esta historia. Pero ¿sabe qué? Siempre comienza por casa. El avivamiento comienza por casa. En mi propia vida, en mi propia familia. Dios quiera que este mensaje de 2 de Crónicas 7:14 más Habacuc pueda generar algo en usted y en mí, de animar la llama cada día, de buscar a Dios y de entender que Dios quiere bendecir la sociedad donde vivimos, pero en primer lugar tendremos que humillarnos y volver a buscar a Dios cada día para hacer crecer el fervor, el ánimo y la perseverancia en nuestra vida espiritual. Es tiempo de avivar la llama. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva la llama. No espere por sus hermanos. Tome el compromiso hoy en día de avivar esa llama espiritual y ser de bendición para usted, la iglesia donde sirve y donde Dios le ha puesto. Piegu, es hora de buscar a Dios y de humillarnos delante de Él. Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos delante de ti, agradecidos por la historia, Señor. Esa historia que nos habla de cómo tú has obrado en el tiempo. Señor, y estamos en una sociedad que está vacía, perdida, con borracheras, con gente alcohólica y sin esperanza. Y tenemos una iglesia por otro lado, Señor, que tiene que humillarse delante de ti para buscarte cada día. Señor, en este tiempo no queremos pasar por alto todo esto que sucede en nuestra sociedad. Así como tú obraste en el pasado, permítenos a nosotros también encender la llama de nuestro hogar, de nuestra vida personal, de nuestra familia, la iglesia y la sociedad, Señor. Que podamos ver en este tiempo tu obrar nuevamente, Señor, pero sobre todo que podamos hacer un escaneo de nuestra vida personal y mirar cómo está nuestra llama. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por el no buscarte, por descuidar nuestra relación contigo, Señor. Hoy nos comprometemos delante de ti, a abrir nuestras Biblias, a buscarte en oración y hacer los cambios necesarios que necesita nuestra alma, porque un día te tendremos que dar cuenta. Señor, bendice a mis hermanos, sus familias, sus seres queridos. Y Señor, esa lista que hoy tenemos delante de ti de personas que no te conocen, que tú estés obrando en sus vidas, pero permite a nosotros ser un fiel testigos de tu palabra. Señor, hoy nosotros también te decimos que avives este tiempo que estamos viviendo, que en medio de las injusticias, del dolor, las luchas, Señor, aviva tu pueblo para que la llama vuelva a crecer. Oramos agradecidos, Señor, porque tu palabra nos desafía, nos motiva a ir adelante y nos motiva a buscarte cada día en oración. En tu nombre estamos agradecidos, Señor. Bendice la vida de esta congregación y oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y vamos todos a avivar la llama de nuestro corazón.